cómo habla. Dice, me voy a explicar, él, voy a explicarles a ustedes todas estas cosas con un ejemplo tomado de la vida humana, para que lo entendamos más claramente. Entonces está allí en Gálatas 3. Y dice Pablo allí, a partir del versículo 15, hermanos, y eso es para usted y para mí, voy a explicarme con un ejemplo tomado de la vida humana. O sea que esto lo dijo Pablo, no lo dijo el pastor Ricardo. Incluso, según las normas humanas, ¿qué dicen las normas humanas? Nadie puede anular o modificar un testamento legalmente otorgado. Entonces, cuando el que va a ser el difunto deja su testamento y lo pone en una notaría y lo registra, su testamento, o tiene testigos y lo firma ahí ante testigos y todo, ese ya es el legalmente válido y lo deja. Yo deseo que mis bienes se repartan de la siguiente manera. Para Ricardo le dejo esto, esto, esto. Para Perencejo le dejo esto, esto. Para Esperanza le dejo esto, esto. Y tan, y después el viejo se muere. Y eso quedó ya, vean, ahí. Ya según las normas humanas quedó hecho el testamento. Ya después no se puede anular. No, ese testamento lo anulamos. No, pues si el viejo estaba en sus 5 sentidos, él estaba de acuerdo. Cuando él hizo el testamento, él estaba perfectamente en sus cabalidades. Tanto que fue a la notaría, ya le preguntaron. Eso hacen hoy en día. Cuando le fuimos a vender el apartamento a Jonathan, que estaba a nombre de mi suegra mayor, ella de edad, le preguntaron a ella, ¿usted está consciente de lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Cuénteme. Entonces dijo, vendiéndole el apartamento a mi nieto, que está a mi nombre. ¿Sí? Sí, estoy consciente. ¿Y eso es lo que usted quiere hacer? Sí, eso es lo que quiero hacer. No tiene, no, yo, eso es lo que sé. Y voy a recibir parte de un dinero por eso. Ah, bueno. Absolutamente consciente. Sí, soy consciente. Ah, bueno. ¿Nadie la está presionando? ¿Nadie la está coaccionando a usted? ¿A la viejita? No, nadie me está coaccionando. Y la llamaron en privado, además. No podía estar ni Jonathan ni nosotros, solo a ella. La llamaron aparte, allá en la notaría. Ah, bueno, entonces firme aquí. Y ya lo firmó. Así es. Testamento, no estaba en su cabalidad, él sabía lo que estaba haciendo. Después de que están seguros de que estaba haciendo, nadie lo puede anular o modificarlo. No, mire, ese pedazo que él dijo, no es que le deje tanto para eso. Otra cosa es que lo impugnen y otra cosa es que digan, ah, bueno, y de pronto entre en un juicio. Bueno, puede hacer esas, pero a lo que dijo el testamentario, nada y cucas. Entonces él llega y dice, ese ejemplo se los quiero poner. Eso sucede con los humanos. El testamento que se dejó, se dejó. Ese ya no se puede anular ni se puede modificar. Lo que dijo el testamentario, el dueño de las cosas, así se queda. Verso 16. Ahora bien, y entra Pablo a hacer la analogía, a hacer la comparación. Dios hizo las promesas a Abraham y a su descendencia. Acuérdense que Abraham existió casi 1000 años antes de Moisés. Antes. Pero al que le hizo las promesas no fue a Moisés, fue a Abraham. Y a su descendencia. No dice y a tus descendientes, dice que a su descendencia. Y la descendencia de él son todas las naciones. No, sus descendientes. Dijo que a todas las naciones. En él serían benditas. Todas las naciones, no solo la nación de Israel, que era su descendencia. No, a todas las naciones. O sea que esto es válido. Ese testamento era válido para todas las naciones. Nadie lo puede anular. Y esto de lo estaba echando en vainas allá lo Israel. Es que nosotros somos el pueblo escogido. Una cosa es que lo haya escogido para representar la obra que él quería hacer. Pero la bendición era para todas las naciones, no solo para la judía. Y aquí le está echando su vainazo. No dijo que a su descendencia. Dijo no a tus descendientes, sino a su descendencia, a todas las naciones. No a los, solamente a los tuyos, a todas las naciones. No dice ya a tus descendientes, como si fueran muchos, sino a tu descendiente, refiriéndose a Cristo solamente. Y digo yo, dice aquí Pablo, un pacto debidamente confirmado por Dios.
no lo puede invalidar una ley dada 430 años más tarde. Allá, cuando fue llevado el pueblo de Jacob, porque hasta ahí duró eso. O sea, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, Jacob tuvo a sus 12 hijos, desde Rubén, pasando por José y Benjamín. José fue a parar allá a Egipto y fue el segundo después de Faraón. Y desde ahí, desde José hasta Moisés, pasaron 430 años. Y casi otros 500 que pasaron desde Abraham, desde Isaac hasta José. Pues habían pasado mucho tiempo. Y dijo que eso no iba a ser cancelado por la ley, lo que Dios le dio a Abraham, no a Moisés. 430 años más tarde, cancelando de ese modo lo que Dios había prometido, no. La ley que Dios le dio a Moisés no vino a cancelar el testamento que ya le había dado a Abraham, ni a anularlo, ni a modificarlo. Eso no hizo la ley, como sí pretendían ellos. Entonces lo mismo usted dice, mi máxima autoridad es la palabra de Dios. Y ningún pastor, ningún reverendo, por más alto cargo que tenga, podrá venir a modificar o a anular lo que está en el testamento, en el pacto, que es la palabra de Dios. Estamos en un Antiguo Testamento, estamos en un Nuevo Testamento. Y el único que lo pudo cambiar era el heredero, y el único heredero del Antiguo era Jesús. Ese fue el que Dios dijo. Y Jesús vino y en el nuevo pacto lo cambió. Por eso él mismo dijo, ahora les doy un nuevo pacto, un nuevo testamento, y es este. Porque él era el heredero. Él es el único que era dueño. Y él era el único. Es como cuando a uno ya le heredan las cosas que me da el viejo. Si a mí me dejó mi papá un apartamento, pues yo ya después que soy el dueño del apartamento puedo hacer con él lo que quiera. Pero ya nadie puede venir desde el antiguo a anular eso. No, ya eso me lo dejó mi papá y yo hago con él lo mismo. Aquí el único que le dejó todo fue a Jesús. Y él vino y dijo, no, yo voy a cambiar el nuevo pacto. Y ahora ustedes van a ser coherederos conmigo del reino de los cielos. O sea, mi testamento, mi reino lo voy a repartir con todos ustedes. Eso se llama la iglesia. Esa fue la decisión de Jesús con toda su iglesia. Entonces ahora nosotros somos coherederos juntamente con él. ¿Por qué? Por el nuevo pacto. Porque el heredero del nuevo pacto decidió hacerlo así. Ahora, si usted no quiere tomar su pedazo de la herencia, eso ya es problema individual. Entonces dice el 18 y sigue explicando acá. Si la herencia dependería del cumplimiento de la ley, o sea, de lo que pasó allá en la ley de Moisés, ya no dependería de la promesa. O sea, ya no depende de lo que Dios le dijo a Abraham, sino de esa modificación o anulación que querían hacer con la ley. Sin embargo, Dios otorgó su favor a Abraham en forma de promesa. Dios no se lo dio con una ley, como sí se la dio a Moisés. A Abraham se lo entregó en forma de promesa. Te prometo que en ti serán benditas todas las naciones. Y al que te bendijeras lo bendeciré, y al que te maldijera lo maldeciré. Eso fue lo que le dijo a Abraham. Así las cosas, verso 19. ¿Qué sentido tiene la ley de Moisés? Y eso le lo pregunta usted a mí. Entonces, ¿qué sentido tiene la ley de Moisés? Se añadió con el fin de señalar lo que era pecado hasta el momento en que llegara Cristo, el descendiente, el heredero prometido. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Simplemente para darnos conocimiento de pecado. Para eso es la ley de Moisés. Esto es pecado. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, honrarás a padre y madre, no jurarás su santo nombre en vano, no codiciarás la mujer, el buey, la casa, el burro, el asno de tus vecinos, de tu prójimo, todo eso. 613 artículos habían entre espirituales, civiles y administrativos. ¿Para qué sirve? Para conocer el pecado, pero no para salvar.
del pecado. Una cosa es que hay una ley que me permita a mí conocer lo que se puede y no se puede, pero el hecho de conocer no me salva. Me salva es Jesús. Me salva es el creer, como lo hizo desde Abraham. Le creyó a Jesús y le fue contado por justicia. Porque ¿cómo demostramos que Abraham le creyó? Porque obedeció. Obedeció lo que le prometió Dios. Él caminó de la mano de Dios. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Para darnos conocimiento de pecado, para señalarlo. Mire, esto es lo que es pecado. Ya sabemos lo que es pecado. Hasta el momento que llegara Cristo, el descendiente prometido. Porque Él vino y cumplió toda la ley. Toda, absolutamente toda. Y dijo, ahora les dejo 2 mandatos. 2. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumido todo el Antiguo Testamento, o sea, la ley y los profetas. Todo está resumido en esos 2. Eso es lo nuevo que yo les dejo. El amor. En esto se conocerán mis discípulos, que se amarán los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está. No necesitan más. Híjole. Y dice aquí, continúa Pablo, la ley fue promulgada por medio de ángeles y Moisés actuó de intermediario. Dijo, bueno, yo la pongo acá, parece que hay que dejarla escrita porque los otros se la prometió a Abraham, pero parece que cada quien va haciendo e interpreta qué es pecado y qué no es pecado. Va a tocar dejar eso por escrito, porque lo que para usted es pecado, para mí no. Venga, pongámoslo entonces por escrito. Tocó pues así, por eso fue que tocó la ley, pero la ley por sí sola no salva. 20. Pero el intermediario está de más cuando solo entra en juego una persona y Dios es uno solo. O sea que Moisés está de más cuando entró en esto Jesús como parte de la Trinidad. Un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese solo Dios verdadero. Entonces ahí, en esa Trinidad no está Moisés. Y aquí lo deja Pablo claro, porque es que los judíos idolatran hoy en día a Moisés. Para ellos su papá Abraham y después de él Moisés. Por encima de David. Para ellos Moisés es Moisés. Y entonces dice, no, Moisés simplemente fue un intermediario. Al que le hizo la promesa fue Abraham y se la cumplió el Antiguo Testamento en el heredero que le iba a dar, que era Jesús. Y Jesús vino, heredó lo que le dejaron allá y dijo, bueno, ahora ustedes, mi iglesia, van a ser coherederos. Voy a repartir mi reino, el que Dios me dejó, papito Dios, con toda mi iglesia. Y ahora no soy solo yo el heredero, somos coherederos con él. De eso que Dios le había dejado en un principio en el Antiguo Testamento, solo a él. Y él llegó y lo que hizo fue repartirlo. Hermoso Jesús. Por eso no podemos permitir que nada ni nadie se meta con lo que nos pertenece. Esto es una cuestión de pertenencia. Usted pertenece al reino de los cielos, hace parte de la herencia que Jesús le dejó en el nuevo pacto. Estamos en ese nuevo pacto y no vamos a permitir que nadie venga a cambiárnoslo, ni con ideas legalistas, ni con sugerencias de obras, haga o no haga. No, eso era la ley, eso se acabó. El heredero decidió repartir su reino entre nosotros, su iglesia. Y si no, uy, Señor, esto es muy pasado. Yo le decía anoche a la pastora, le decía, ojalá mañana asista muchas personas en la mañana, porque esta prédica, uy, es muy potente. Si uno entiende esto, su vida es exitosa porque entiende que uno hace parte del reino de Dios y es coheredero con él.